Buenas tardes, amadísimo reflejo. Estamos en Somos Live, desde la luz de tu conciencia. Reina Amaya, Víctor Barreda contigo. Muy contentos de estar aquí en esta tarde. En este inicio de semana. Y bueno, ya casi 10 días de este mes. Bueno, estamos en día 9. Pero bueno, festejando las fiestas patrias aquí en México, que son muy concurridas y muy sonoras. Un saludo a todos ustedes. Estamos con un tema maravilloso el día de hoy, porque bueno, salió del programa anterior. Y vamos a hablar, ¿ahora de qué vamos a hablar? Acerca de emociones auténticas y rebusques. Así es. Vamos a hablar de lo que son las emociones auténticas. Y ya lo dijo Reina, los rebusques es lo que ya no es, ya no es tan auténtico. Y bueno, para introducir el tema, le sugerí a Reina que empezáramos a hablar de esta figurita. Ay, mira, y nos quedó pero sí, ni como anillo al dedo. Está muy simpático cómo quedó hoy. Ni como anillo al dedo nos quedó. Oh, sí, yo no sé cómo se hace el corazón así. Así es. Y Reina de rojo y yo de guinda, pero aquí estamos hablando de dos siluetas, una que tiene el cerebro y otra que tiene un corazón, y lo definiríamos como, Reina. Pues te doy la mano. Bueno, lo que pasa es que me decías hace rato que yo le decía que tiene que ver con personas que son muy cerebrales o intelectuales o racionales, que utilizan su mente racional. Así es, para llevar a cabo, y se les dice racionales, o las personas que son netamente emocionales, y que es el meollo del asunto del día de hoy, y se dejan guiar por sus emociones y actúan en base a eso. Casi todos nos dejamos guiar por nuestras emociones, pero las personas racionales de alguna otra manera meditan las cosas más fríamente. Sí, porque conviene aclarar que todos los seres humanos tenemos emociones. Algunos tienen la capacidad de expresarlas y otros simplemente lo sienten, y ya sea que lo bloqueen o que simplemente se vayan a, como dices tú, a la parte racional y sea mucho análisis y el sentimiento lo dejan en pausa. Así es. Aquí quedamos invertidos. Reina con el corazón y yo con el cerebro. Como invertidos, ¿no? Sí, en el sentido de emocionales y racionales. ¿Y? ¿No? ¿Y a qué te refieres tú? ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Las personas tenemos maneras de expresar y de ser de diferentes formas. Y estábamos hablando de las emociones auténticas.
pero le decía yo a Reina, bueno, primero hablemos de este tema, nada más es para introducir el tema de que a veces se confunden mucho las expresiones con las emociones y son cosas distintas. Finalmente, las expresiones pues ocupamos... Híjoles, creo que en un programa lo dijimos, eran más de 20,000 expresiones distintas que el rostro humano puede hacer y con todos sus músculos, pero las emociones auténticas básicamente son 6, aunque algunas clasificaciones las tienen en 5. Bueno, a mí me parece que nos conviene empezar por decir cuáles son las emociones auténticas, para qué sirven, cuál es la diferencia entre una emoción auténtica y un rebusque. Y sí, lo de la expresión, eso es muy interesante también y creo que puede ir fluyendo junto con esta parte. Bueno, pues definamos entonces. Bueno, el análisis transaccional habla acerca de que ellos dicen 6 emociones básicas y de ahí se desprenden todas las demás, 3 placenteras y 3 displacenteras. Algo muy importante es darse cuenta de que no hay emociones positivas ni negativas. Tuviste la película de Intensamente, supongo, varias veces. Intensamente. Es una película de dibujos animados de Disney, creo, donde hablan presentan las emociones. Es una niña. Ah, ya, Ajá. Sí, ya, claro. Esa es Intensamente. Está genial. Y en esa película precisamente se dice o se manifiesta que todas las emociones son útiles, que no se trata de estar siempre contento, y al principio la tristeza estaba como medio buleada, como dicen ahora, y después se dieron cuenta de que la tristeza tiene un papel también muy importante en la vida del ser humano, y en este caso en una niña que está en este proceso de desarrollo, vamos a llamarlo así. Yo también estoy totalmente convencido de que todas las emociones, bueno, estas 6 emociones básicas de las que estamos hablando, son totalmente necesarias, las llamaría yo así, desde luego. Porque con una explicación simple te diría, pues, cómo podríamos entender la alegría si no conocemos de la tristeza. Es un antagonismo natural y además como que necesario para poder sacar eso en ese nivel y en esa vibración que a lo mejor nos acontece en nuestro día cotidiano y en nuestra vida. Claro, y el permitirse expresar lo que sea que se esté sintiendo es algo fundamental, justo porque como seres humanos tenemos emociones y las emociones auténticas son un mecanismo de supervivencia. Y bueno, ahí de repente todas las emociones se está diciendo que son necesarias, naturales, pero cuando ya alguna de ellas impera todo el tiempo, entonces ahí se está... ¿cómo podríamos decir? Ya no es una emoción auténtica porque no tiene que ver con una situación que está ocurriendo aquí y ahora, que es uno de los elementos que define a una emoción auténtica. Una emoción auténtica se refiere a algo que está sucediendo ahora, mucha intensidad, corta duración. Cuando tiene poca intensidad, larga duración, que es a lo que tú te refieres, ya es un rebusque. Cuando una persona se instala en una de esas emociones y generalmente displacenteras, y ya no tiene que ver con algo que está sucediendo en el presente, ya se convirtió en un rebusque o emoción rebuscada. Pero vámonos por partes, como dirían los chicos de la Buenos Aires. Así es, o como diría Jack el Destripador. Exacto. Si es que viviera. Bueno, por eso dijimos como diría. A ver, hablemos entonces de las emociones placenteras. Sí, muy bien. Y atrás de nosotros, va a aparecer una imagen que tiene... las emociones, parece que sí, están mezcladas ahí, las emociones placenteras y las displacenteras, y así como lo está diciendo la imagen, mencionaríamos primero y luego vamos a definir cuáles son, obviamente ya lo sabríamos, cuáles son placenteras y cuáles son displacenteras. Está la ira o enojo. El enojo es la emoción auténtica, la ira ya es un rebusque. El enojo sirve para marcar límites y es una buena emoción porque justo lleva a una persona a poder expresar aquello con lo que no está de acuerdo. Claro, todo con medida, nada con exceso, porque ya si lo hace de una manera... A mí no me gusta hablar acerca de control. Si no lo maneja de una forma adecuada, ya se convierte en un rebusque. Ya es otra cosa.
Está el afecto o amor, que también tiene una gran utilidad. Y ahí es donde cuando yo pregunto en un curso, ¿para qué sirve el afecto o amor? Las personas dicen, para sentirme bien, para convivir. Y yo le digo, eso es una consecuencia. Pero ¿para qué sirve el amor o el afecto? Yo te lo pregunto a ti. Afecto primero, afecto o amor. Muy bien, contesten esa pregunta si la puedes. ¿Y tú resolver. me la puedes contestar? No, me espero a que me lo digas. ¿Para qué sirve el amor? El afecto o amor. Bueno, yo de hecho cuando estuve repasando el tema para estar aquí con ustedes, veía que el amor lo separaban, no lo ponían al nivel de afecto, pero yo decía, bueno, finalmente sí, entra en el mismo. Entra en el claro. mismo, por eso te decía que había unas que se repetían, pero bueno, entiendo yo que algunos autores de repente, si tú buscas en Google o en alguna enciclopedia, claro, vas a encontrarte con que de repente algunas, pero el amor, que finalmente es una emoción, yo también podría decir que es un valor y que tiene mucho que ver con el fin de mi existencia, lo que hace es sentir el placer de estar vivo, de vivir el aquí y el ahora. Bueno, eso es una consecuencia. A ver, entonces. La utilidad, el afecto o amor me sirve para sentirme unido a personas, animales o cosas. Por eso es afecto o amor, me sirve para unir. Y hasta hechos, vivencias, ¿no? Bueno, ya me siento unida a mi graduación, no sé. A mi trabajo, a mi familia. Pero bueno, la familia ya está dentro de otro rubro, digamos. Pero sí, el afecto o amor sirve para unir. Perfecto. Después, ahí, de acuerdo a algunos autores, esas serían las únicas dos emociones que yo llamo placenteras. El análisis transaccional marca que la sexualidad también es una emoción auténtica. Eso me gusta mucho. A ver, pero antes de avanzar con la sexualidad, yo quiero decir algo que como coach yo me he dado cuenta. Para mí todas las emociones o lo que siente, porque hemos dicho en programas anteriores que el cuerpo humano es un sensor. Claro. En principio, incluso el enojo o la tristeza es placentero. O sea, cuando lo dejo fluir, o sea, el cuerpo humano está diseñado para sentir placer. Es una función que tiene. Nada más que yo tengo sensores de bienestar y de malestar. Eso de que no llores y no estés triste, nosotros lo hemos detenido muchas veces como como coaches, Reina y un servidor. Porque hay que dejar fluir. ¿A poco no se siente bien sabroso un momento de tristeza o de llanto o de acciones que tengan que ver con fluir? Hay que permitirnos esa emoción. Y se siente un placer. Yo lo digo así rápidamente porque no quiero establecer teorías nuevas. Cualquier actividad que haga mi cuerpo, como llorar, comer, caminar, pellizcarse, rascarse, dormir, bostezar, hacer pipí, son placenteras, sus acciones son placenteras. Pero de repente ya hay cosas que causan tristeza, que causan dolor, que causan una serie de otras emociones y de otros sentimientos, pero que ya tienen que ver con conductas aprendidas. Y creo que sí vale el esfuerzo mencionarlo de esa manera. Estamos hablando que en un principio las emociones auténticas, y estoy totalmente de acuerdo con lo que nos dice Reina, estas dos emociones son las placenteras. Estas tres emociones son placenteras, pero eso no tiene nada que ver con que debas entrar en malestar por sentirlas. Bueno, a ver, yo pienso, tenemos dos estados básicos que mi sensor me identifica. Cuando yo entro en malestar, mi definición, el malestar es un regalo, Víctor. Claro, porque el malestar me muestra que hay algo que es importante que yo resuelva, pero malestar es malestar. Yo no puedo estar medio en bienestar y medio malestar porque es malestar. Y ese malestar es tan útil porque precisamente me muestra que hay algo que es importante que yo resuelva. Por eso es que estamos marcando que las emociones
emociones auténticas se dividen en placenteras y displacenteras, porque placenteras es bienestar, displacenteras es malestar, y ese regalo que me está dando la tristeza, el enojo o el miedo como emociones básicas es lo que me sirve para tomar cartas en el asunto y decir, esto que está sucediendo, esto que yo estoy sintiendo, voy a resolverlo, me permito sentir, y como yo digo, pongo pausa, no le doy realidad, no lo justifico porque ya lo convierto en un rebusque cuando empiezo a decir tengo toda la razón para sentirme así, sino que simplemente me permito sentir lo que estoy sintiendo, observo qué es lo que me llevó a sentir eso que siento y busco de qué manera lo puedo resolver, ya sea externa o internamente. Entonces, hasta ahí vamos bien. Así es. Ahora, el darme cuenta y estar consciente de que soy yo el que está sintiendo esa emoción es parte de la forma sana del vivir el día a día. Cuando esa emoción te atrapa y en vez de que tú tengas la emoción te tiene a ti. Ya es un rebusque. Ya es un rebusque, exactamente. Entonces, es de lo que estamos como advirtiendo. Entonces, sigamos con las emociones displacenteras. Sí. Y las displacenteras son el miedo. Hay dos tipos de miedo, ¿de acuerdo? Es que yo hablo de acuerdo al análisis transaccional. Hay dos maneras o dos tipos de miedo. El miedo ante un peligro real y el miedo imaginario. El miedo ante un peligro real es que yo me imagino que o más bien no me imagino, ese es el imaginario. El miedo real sería que de pronto entrara un león por esa puerta de la cabina, derriba la puerta de la cabina y yo no sé de dónde me subo a la lámpara, quito no sé qué haría yo, porque en ese momento no se piensa, se actúa. Es un instinto. Y el miedo imaginario, que es que yo empiece a decirle, Víctor, yo creo que en cualquier momento puede entrar un león, porque ¿y qué tal si se escapó del zoológico y sabe cuál es el camino y que nosotros estamos aquí y está a punto de llegar? El miedo imaginario es aquel que a veces tiene a las personas, exactamente, porque es el famoso ¿y si? Y si me despiden, y si se va, y si mañana no amanece, y si no puedo ir de fiesta, qué sé yo, es el famoso y si que no tiene una solución. Luego tenemos el enojo, que ya dijimos hace un momento, que sirve para marcar límites de una manera puntual. Y soltar, que es lo que hacen los niños pequeños cuando se pelean, porque uno le quita el juguete al otro y discuten, y a lo mejor le da por ahí un zape, en Cuba se dice un cocotazo, y al rato ya están como si nada hubiera pasado, porque lo que hizo el niño fue marcar límites y lo soltó. Y la tristeza, si el afecto o amor sirve para unir, el afecto sirve para desapegarse, es parte del proceso de duelo y es algo absolutamente natural y muy útil. Cuando una persona se permite llegar hasta esa etapa de la tristeza, esa es ya la despedida del duelo. Ahora, en ninguna de ellas hay un tiempo establecido, pero cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, a nivel personal, tenemos un tiempo para llevar a cabo ese proceso y es totalmente respetable y es muy personal. Aquí la cuestión es nosotros revisarnos y darnos cuenta cuando ya estamos cayendo en una emoción, ya sea placentera o displacentera, en donde estamos haciendo un rebusque y ya todo lo tomo a guasa, ya todo me entristece o ya todo me enoja. Entonces esas totalidades que de repente se pueden presentar es de las que nosotros estamos advirtiéndote a que revises, no para que dejes de sentir, al contrario, yo creo que cada una de las emociones hay que vivirla, hay que sentirla y conviene inclusive detectarla, qué es lo que estoy sintiendo. A mí me conviene, es lo que conviene. Hemos dicho en repetidos programas de estas guías de coaching que hemos estado proponiendo, que es para que tú te des cuenta. No puede ser que pase una emoción y que tú no te des cuenta de que la sentiste. Y si llegara a ser así, no importa, pero que no suceda que esa emoción te domine y que tú ya no te des cuenta, porque pues en eso entra la depresión y otras acciones que tienen ya que ver con grados patológicos donde
pues ya no es tan sencillo salir de ahí. Pero si tú estás alerta a detectar estas 6 emociones que estamos llamando auténticas, sí, ¿no? Se llaman así, por Sí, decirlas claro. de alguna manera. Sí, así. Yo introduje en el tema de lo de las caras, de las expresiones, porque hay muchísimas más expresiones, pero todas encajan de alguna u otra forma. La emoción que está detrás de ellas es una de estas 6. ¿Sí? Porque una cosa son las expresiones como están apareciendo, va a aparecer en pantalla en un momento más. Se van a dar cuenta cómo el rostro humano y las actitudes, la comunicación tiene mucho que ver con eso. Claro. Expresamos, la comunicación es visual, y se complementa en un 30%. ¿En qué porcentaje? Tú una vez lo dijiste muy acertadamente. ¿Qué? Cómo se llevaba a cabo la comunicación era tanto por ciento visual. 55% visual, 38% es la voz y el 7% es el mensaje. Imagínate, el tono de voz es muy importante y el contenido, y finalmente el mensaje, que es de lo que podríamos basarnos en comunicarnos, ya es solo el 7%, pero la expresión facial, por ahí has escuchado la expresión de que si estás alegre abrísaselo a tu cara. Hay personas que estamos hablando de las personas racionales, que no expresan en muchos sentidos cuáles son sus emociones, y a veces es conveniente trabajar en ello. Claro. Ahora sí ya apareció la imagen de la mujer rubia con diferentes expresiones. Sí, ahora, sí, lo que tú estás diciendo es muy cierto. De esas 6 básicas se desprenden todas las demás, y es importante que tú tengas esta capacidad de detectar qué cosa es lo que estás sintiendo. Digamos que algo semejante, podría decir, aparecen muchas teorías que hablan acerca de las emociones. Está la famosa inteligencia emocional y lo de los hemisferios cerebrales y todo esto, y la ecología emocional. A mí me gusta una parte donde ellos dicen que cuando una persona dice, por ejemplo, me siento fatal, que es fatal, no es una emoción. Y se trata de poner sobre la mesa y decir, a ver, fatal, porque ¿qué cosa es lo que estoy sintiendo? Me siento triste, enojada, decepcionada, no sé, desesperada. ¿Qué cosa es lo que conforma ese costal del fatal del que yo estoy hablando? Porque si yo no sé qué cosa es lo que siento en realidad, no lo puedo resolver. Esa es la cuestión. Por lo tanto, sí, a veces una persona dice, es que me siento fatal. ¿Y qué tienes? No sé. Y entonces yo le digo, ¿y a quién le preguntamos? Eso es típico en sesiones de coach. ¿A quién le preguntamos? Porque la intención es que tú sepas qué cosa es lo que estás sintiendo, porque a veces no es una sola emoción, a veces son varias. Yo me acuerdo alguna vez que alquilé a un terapeuta y yo le decía, es que estoy muy triste, y me dice, ¿estás enojada? Le digo, no, estoy triste. Y ya, me fui a mi casa, y a la siguiente sesión regresé y le dije, sí, ese día estaba yo triste y enojada al mismo tiempo. Y las emociones hacen candados que hacen más complejo el poder desatar ese nudo o candado si yo no reconozco qué cosa es lo que estoy sintiendo. Si yo sigo necia con que no estoy enojada, estoy triste, pues no voy a poder solucionarlo, porque una cosa es lo que me provoca, puede ser lo mismo quizás. Una cosa me provoca estar triste y otra quizás me lleva a estar enojada. Y requiero saber si estoy enojada porque estoy triste o estoy triste porque estoy enojada, para poder resolver. Con este ejemplo que está manifestando Reina, y que las expresiones y a veces las emociones, no siempre, van enganchadas o ¿cómo las se dice? emociones Se son entrelazan. las emociones, no, y las mismas expresiones también. Pero tú te refieres a expresiones faciales. Yo por eso quise tocar el tema de expresiones faciales y de emociones, porque no es tan sencillo. Claro, a ver, lo que quiero decir antes que avanzar en esto es: las emociones y las expresiones son universales, ¿sí? Se han hecho estudios a nivel mundial por universidades y por estudiosos del tema, donde incluso desde la tierna infancia hasta la edad adulta, la expresión de alegría tiene una gama de datos, que por ejemplo, estoy hablando de expresiones. Es boca abierta, ojos saltones, sorpresa, cierta sonrisa, o sea,
esas expresiones van entrelazadas de emoción. Cuando no es auténtico, lo puedes notar. O también conviene pensar en que hay personas que son poco expresivas facialmente. Conviene eso. Eso es otra cosa. Que eso es otra cosa. Ahora, quienes están a nuestro derredor, por ejemplo, familiares, amigos, pareja, gente que te conoce, va leyendo, ¿sí? Te va conociendo, porque de alguna otra forma tienes una conducta, digamos, cotidiana. Entonces, eso va llevando a la lectura de tus emociones, pero no siempre todos son tan acertados. Aquí la intención es de entender que hay que saber entender que no todo mundo es tan expresivo, ya lo estábamos diciendo al principio, pero también hay gente que expresa de más. Y que incluso al final del programa vamos a tocar los famosos emojis que están tan de moda. Me refiero, por ejemplo, a esa expresión así, donde se muestran todos los dientes y que es muy usada. ¿Qué es lo que está queriendo decir? ¿Qué era lo que tú estabas expresando? Y agarramos de tema lo complejo que puede ser eso, pero lo importante y sencillo que es que tú sepas lo que estás sintiendo, porque tú lo estás sintiendo. Lo que se comunica hacia afuera en expresión, eso es otra cosa, esa es la interpretación del otro. Y eso yo creo que sí, es importante. Ahora, algo relacionado con esto es que es muy aventurado que yo quiera adivinar o basarme en la expresión de alguien para saber cuál es lo que ella está sintiendo. En ocasiones cuando alguien me dice, ¿estás triste? Yo le pregunto, ¿estás triste tú? Porque yo no estoy triste. Tú estás triste porque está justamente proyectando o se está reflejando y está diciendo algo que no siento yo, siente ella. O es muy común, hay algo muy simpático que sucede entre hombres y mujeres, que se manifiestan las emociones de una forma diferente. Y una mujer está triste y el hombre llega y le dice, ¿por qué estás enojada? Y la mujer le dice, no estoy enojada. Déjame poner cabeza. No estoy es que estoy contando un chiste, no puedo estar seria. Está sonriendo. Dice, no estoy enojada, estoy triste. A los 5 minutos el hombre regresa y le pregunta otra vez, ¿por qué estás enojada? Y la mujer le dice, no estoy enojada, estoy triste. La tercera, lo voy a dejar en 3. A la tercera llega el hombre a los otros 5 minutos y le dice, ¿pero por qué estás enojada? Y la mujer le dice, no estoy enojada, estoy triste. Entonces, a veces el querer aventurarse a adivinar o a predecir o a identificar la emoción que está teniendo el otro es complejo porque tiene mucho que ver con lo que yo estoy sintiendo. Así es. Yo puedo ver que alguien está triste, a lo mejor está serio o que está enojado. Yo digo, estás enojado, pero la otra persona está seria porque ya dijimos que no todo el tiempo requiero estar sonriendo, sino que puedo estar seria también. Eso es de los 2 ejemplos que ha expresado Reina, es de lo que yo quiero hablar. Como coach, yo debo tener mi regla de no estar interpretando. Claro. Puedo tener una idea de lo que son las expresiones y toda la comunicación, pero lo que voy a hacer como coach es preguntar. Pero si el cliente evade, porque ya vimos un tema de maneras de evadir, diciéndote no sé, o estoy, como decías, me siento fatal. Yo no puedo interpretar eso, le debo de preguntar, claro, ¿a qué te refieres? Porque a lo mejor fatal es que, como lo dijiste tú, eso es a lo que yo me refería. Me siento pleno, estoy harto, me siento mal. O sea, no hay un sinónimo a me siento fatal. Al preguntarle, ¿a qué te refieres? ¿Cómo te sientes? Y dice, no sé, está huyendo ahí, está rebuscando también, porque estoy leyendo que algo no me quiere decir. En la vida cotidiana no se trata de que estemos haciendo coaching todo el tiempo. Acuérdate que esto es algo que se hace a nivel profesional. Está prohibido, dicen, no estés chingando a la gente. O sea, estamos hablando de cómo podernos comunicar desde la naturalidad, y lo mejor es no suponer.
sino preguntar. Ahora, también hay momentos para preguntar. En el ejemplo chiste que mencionó Reina, pues acabó enojándose la mujer. Claro, porque después de 3 veces que le estoy contestando, no estoy enojada, estoy triste, sigue estando en la misma posición, porque es esta cuestión de que con base en lo que se dice por ahí, que el hombre se permite más el enojo que la tristeza, por cuestiones culturales. Ahora seguramente ya es de una forma, está cambiando, de una forma distinta. Sin embargo, el hombre normalmente se permite más el enojo y la mujer la tristeza. Aunque ahora las mujeres también se sienten, cuando estoy enojada, dice Carolina. Sin embargo, digamos que en lo general se podría decir eso, y esa es la cuestión. De ahí se desprende este chiste en donde el hombre identifica una expresión de seriedad con enojo y no con tristeza. Y yo a lo que quiero ir es, hay que respetar esa emoción, porque un poquito es como estar molestando a la persona. El típico que veo, llego yo y a ver, pon cara de tristeza, Reina. Llego y le digo, ¿por qué estás triste? O sea, que es la misma pregunta que ella estaba haciendo. No, o sea, si yo estoy viendo que ella está triste, no se trata ni de hacerla reír, ni sacarla de esa emoción. Exacto. Es simplemente comprender la emoción que ahorita ella trae, y a lo mejor, si yo traigo un ánimo distinto, ella se puede contagiar de ello, pero el respeto a la emoción es de lo que yo estoy tratando de hablar en este tema, porque nos podemos ir rápidamente al famoso ejemplo ese de cuando un hombre le pregunta a una mujer, ¿qué tienes? Y ella le contesta, nada. Claro, porque, bueno, ahí es precisamente que la mujer dice, es que él debería saber qué cosa es lo que me pasa, porque piensa que tiene una bola mágica y que puede adivinar. Y yo les digo a las mujeres, justo cuando estamos en curso, que caramba, se trata de decir lo que sientes, ¿qué te pasa? En lugar, porque la respuesta es, ¿qué te pasa? Y la mujer dice, nada. Le sale humo por los ojos y las orejas y los ojos. ¿Y qué hacen los hombres? Como dragón. Ya no preguntan nada. No, el hombre dice, bueno, está bien. Pum, y se ya va. no pregunta. Tranquilamente. Y la mujer sí. Ella quería que le siguiera preguntando. O que él, más bien que él supiera ya, no que le preguntara a Víctor, sino que él supiera qué cosa es lo que le pasa. Esto es parte de lo que estamos tratando de transmitirte, de decir, bueno, si ella está en esa, por hablar de este ejemplo, en esa emoción de silencio, algo le sucede, entonces yo también debo de buscar el momento, y no precisamente es cuando yo llego de decirle, ¿y qué te pasa? No. Bueno, o yo le puedo contestar de una forma auténtica, y Víctor me pregunta qué te pasa, y yo le puedo decir, en estos momentos no quiero hablar del asunto. Reina es muy asertiva y así me contesta. De hecho, nuestra comunicación es así. Pero en el común denominador no es así. Las personas siguen y siguen y siguen hasta que viene el rompimiento de la comunicación. Las emociones es algo que hay que aprender a reconocer y respetar. Y es algo que es natural del ser humano. Claro. Y es universal. Y es de lo que yo quería como que poner. Vale mucho tu esfuerzo, que indagues del tema. Es muy emocionante, se liga mucho con las microexpresiones que por ahí, mira, ya nos están apareciendo nuevas imágenes. Bueno, en este caso es con un hombre. Sí, pero que no dijeran que pura mujer. Y no tienen nada que ver nada más con la expresión facial, Reina. Qué bueno que vi la imagen donde el hombre se está tocando la cara. Los niños son una mina de expresión porque se comunican con no hay todo su cuerpo. No hay filtros, no hay conductas aprendidas. Es algo que conviene que aprendamos a reconocer desde un principio. Sí, que recordemos, porque ya tú y yo también fuimos niños. Aunque usted no lo crea, yo también fui niña. Y esto quiere decir que en aquel entonces, hace bastante más de medio siglo, yo también tenía esa capacidad de expresar las emociones con todo mi cuerpo. Tengo una foto maravillosa mía de bebé, que es la foto que más me gusta, con una sonrisa, no solamente de boca, sino de ojos también. Y es eso, no hay filtro. Ahí, cuando fuimos pequeños, nos permitíamos expresar
justo lo que estábamos sintiendo. Todo esto de las emociones auténticas, te voy a platicar. Yo creo que a Reina le va a también a sonar cuando un coachee te está platicando su historia y de repente yo le pregunto, bueno, le dejo que me cuente su situación y pone cara de tristeza y de veras cualquiera que no supiera los datos mínimos de expresiones o de emociones auténticas se llevaría esa historia al bolsillo. Y de repente le digo, ¿y lloras en seco? ¿O por qué no? Porque parte de ciertas emociones es el llanto y es de lo que quiero hablar. Entonces, cuando ya estamos también actuando, cuando ya hay una actuación, es conveniente no permitir ni en una relación amistosa o familiar, ni en una sesión de coaching, permitir ese tipo de actuaciones, porque se pierde tiempo. Es un rebusque al cual solo se le está retroalimentando, y si el coach se va por ahí, pues se perdió el tiempo de esa sesión. Yo creo que ahí se está evadiendo algo. Sí, sí te ha sucedido de los llantos en seco, que bueno, es que todo un drama, pero no hay ninguna emoción ahí. Sin embargo, hay personas a las que les cuesta mucho trabajo llorar también, Víctor. Uh-huh. Personas que pueden estar muy tristes y que lo dicen, es que no he podido llorar. Yo le digo, cómprate una cebolla y ya la hiciste. Pero lo percibes, te das cuenta. Sí, lo claro, percibes. Sí, me doy Ahorita cuenta. Que lo dices, recordé de 2 personas. Claro. Y me conecto incluso con esa emoción. Y además, yo admito públicamente que durante mucho tiempo yo no lloraba. Okay. En público, al menos. Lloraba estando yo conmigo. Llórale, ¿no? Y ahora sí me permito llorar en cualquier situación, y a veces ni siquiera cuando empecé a manifestar mis emociones, y sigue siendo así. Yo no estoy pensando, hay personas que no me conocen y me están viendo llorar. Si tengo ganas de llorar, me pongo a llorar, ya está. Y la pregunta, o la respuesta, más bien la respuesta, ¿y por qué lloras? Pues porque lo estoy sintiendo. Y la famosa respuesta de ¿y? Quiere decir, tengo permiso, yo me doy permiso de expresar la emoción. Y bueno, claro, no lo hago en medio de una conferencia, ni aquí en Somos Live, ni nada por el estilo. Pero si yo voy por la calle y de pronto algo siento y empiezo a llorar, lloro, ya está. Y no estoy pensando, ¿qué van a decir las personas que ni me conocen? O en el cine también. Bueno, en el cine la luz está apagada. Pero hay personas que no se permiten. Quería hablar de eso con respecto al llanto, porque lo dice muy bien Reina. No se trata de que el coach esté como interpretando a la otra, y que ya se sabe todas las respuestas, y se subió la mano, y si se tocó la cara. No. Mucho hay de verdad en eso. Si está habiendo una cercanía o si se está alejando de ti, sí hay bases que pueden servirle como herramientas al coach en una sesión de coaching. Pero en este sentido hay personas también que tienen el llanto muy flojo. Claro, sí, también las tengo. Y entonces, y son experiencias que les estoy como transmitiendo a nuestros cibernautas que nos están viendo o que nos estén sintonizando en este momento, y que tienen mucho que ver con lo que no me quiere decir, o con la emoción que no se está permitiendo sentir, ya que estamos hablando de las emociones auténticas. Fíjate, podríamos haber confundido, por eso yo quería expresarlo así, toda la gama de expresiones que hay, pero solo son 5 emociones auténticas. 5, y de esas se derivan las demás. Ajá. Porque hay muchas emociones más, sin embargo, se desprenden de alguna forma de esas 5 emociones. Y con todas estas fotografías que se están planteando, es un poquito darles la idea de la cantidad de lecturas que podemos hacer, y que tiene que ver con toda la expresión corporal, no nada más es la expresión facial. Tiene mucho que ver qué tanto estoy, como decía Reina, puedes sonreír con los ojos y con la boca. De hecho, es con las dos, finalmente. Y estamos hablando de sonreír, de manifestar alegría, una emoción auténtica. Y hay personas que pueden ser impávidas, pero si eres perceptivo, puedes notar que esa persona está expresando una emoción también. A ver, aquí tenemos otra imagen que va a aparecer. ¿Tu cuerpo vive en el presente, en el pasado o en el futuro?
Dice bueno, aquí dice, la imagen dice, tu cuerpo vive en el presente. ¿Dónde está tu mente? O sea, el cuerpo está aquí. Indudablemente mi cuerpo está aquí. ¿La mente dónde está? ¿Está en el presente o está en el pasado o en el futuro? Esa es la cuestión. Y como yo la tengo a ella y no ella a mí, cuando me doy cuenta, porque es natural en la experiencia de vida esta que tenemos cada uno de nosotros, es natural que la mente se vaya al pasado tranquilamente y luego al futuro. A mí me corresponde traerla al presente sin pelearme conmigo misma, dándome cuenta de que es natural, es parte de un proceso humano y es automático. Inclusive dos personas pueden estar platicando y empiezan hablando de hoy y de pronto toman una referencia del pasado, se la traen para acá, la proyectan al futuro, y la cuestión es regresarse al presente en lugar de quedarse allá en el futuro o quedarse en el pasado, que es lo que sucede en algunos casos. Ahí es donde conviene poner atención. Si yo empiezo a hablar de la hora y de pronto me voy a una referencia del pasado y me quedo atrapada allá en el pasado y sigo hablando de aquello que sucedió, de lo que pudo haber sido y no fue y nunca será, etcétera, etcétera, ahí sí es donde ya perdí el manejo de esta parte que dice que tu cuerpo está en el presente y tu mente ¿dónde está? Así es. Para que se entienda también. Esta realidad que nosotros a su vez vamos como co-creando e inventándonos a nosotros mismos tiene mucho que ver con las vivencias del día a día y de lo que estamos llevando a cabo. Nosotros en un solo día podemos tener una agenda, pero conviene también estar atentos a nuestras emociones y a nuestra manera de sentir. Vamos a irnos a un corte y regresamos muy rápido. Gracias. Listo, ya estamos de regreso y en la recta final del programa el tiempo se va muy rápido y ahora queremos hablar acerca de... Pues qué imagen es lo que va a aparecer. Pues estamos a destiempo, recuerda que estamos a destiempo. Las claves de la inteligencia emocional es la imagen que va a aparecer dentro de un momento más. Y en este caso, yo considero que las claves de la inteligencia emocional son eso, el darme cuenta, el identificar qué cosa es lo que estoy sintiendo, qué más. Ahí atrás en la imagen dice algo, tú lo puedes leer, pero acá nosotros vamos a platicar acerca de qué pensamos nosotros, qué son las claves, cuáles son las claves de la inteligencia emocional. Ahora, todo esto es una idea precisamente para que tú tengas autoconocimiento de cómo es que funciona nuestra mente humana, porque hay muchas teorías, pero bueno, nosotros elegimos explicarlo de esta manera, porque lo más conveniente, yo como coach me doy cuenta que es muy valioso que yo me dé cuenta. Claro. Sí, eso es lo más valioso, porque si no me estoy dando cuenta, y darme cuenta también tiene que ver mucho con escuchar lo que las demás personas, sin que esto modifique mi conducta. A ver, creo que ahí estoy tocando algo bien interesante. No se trata de vivir para el otro, primero se trata de vivir para ti, que tú te des cuenta de cómo eres, de cómo transmites, de cómo comunicas, de cuáles son las expresiones o las emociones que más recurren a ti, porque surgen en cualquier momento, pero si ya estás en un rebusque de tristeza que se está transmitiendo o transformando en depresión, sí conviene que hagas algo y te muevas de ahí. Estar haciendo más de lo mismo genera el mismo resultado. Y aunque es una frase muy escuchada últimamente, es una frase muy cierta. Estar haciendo las mismas cosas provocan los mismos resultados.
¿Cuáles serían los otros 5 claves, las otras 4 claves, Reina? Pues no alcanzo a leer, así es que mejor hablamos. Y con esas letritas yo menos. Sí, mejor hablamos acerca de qué nos parece a nosotros que sean estas claves de la inteligencia emocional. Sí, las podemos deducir, de hecho. Sí, lo primero es, como tú lo dijiste, darse cuenta. Darse cuenta es el punto de partida, es parte de lo que hemos estado platicando hoy acerca de la importancia de que tú puedas identificar qué cosa es lo que estás sintiendo, porque lo estás sintiendo tú. Sería como el chiste de Tres Patines, que yo me dijera a mí misma, oh sí, tú estás ahí, chica, tú estabas ahí, claro que estoy aquí, esa es la idea. O de otra manera, ¿a quién podría yo preguntarle qué cosa es lo que estoy sintiendo? Uh-huh. Por lo tanto, para mí esa es la primera. Yo no me puse los lentes, pero dice ser consciente exactamente de lo que estoy sintiendo. La segunda es la autorregulación. La autorregulación es la capacidad de manejar, no de controlar, porque hay una gran diferencia entre control y manejo. Control es que yo estoy muy enojada. Uh-huh. No, y finalmente... Y hago como que no está pasando nada. Y además esa palabra la evitamos muchísimo en estos programas y en la vida real. El control no es algo tan positivo para estar Claro, y estamos hablando acerca de cómo manejar. Manejar quiere decir, me permito sentir lo que estoy sintiendo, uh-huh, y después ya manejo la emoción. Veo qué cosa es lo que hago con ella, es finalmente. La otra es la automotivación a través de la focalización de nuestras metas y no en las dificultades. Así es. Después viene la empatía, saber ponernos en el lugar de las otras personas, que bueno, esto es algo muy relativo. Yo digo que la empatía tiene que ver con entender lo que siente el otro, porque yo no voy a sentir lo que el otro está sintiendo. Y la pregunta primera sería, yo como claves, y con permiso de quien lo haya escrito, yo digo, la primera, si la empatía se trata de una de las claves de la inteligencia emocional, primero la pregunta sería, ¿yo soy empática conmigo? Uh-huh. ¿Qué tan empático soy conmigo mismo? Eso es importante. ¿O qué tanto me juzgo, me critico y se queda el foco? Uh-huh. Y la última dice que es la habilidad social, la capacidad de comunicación, estableciendo relaciones amistosas o emocionales. No alcanzo a leer porque no sube. Pero bueno. Amigables. Ajá. Exacto. Y bueno, esto es un concepto, yo a veces me atrevo a cuestionar un poco estos conceptos, uh-huh, porque yo puedo ser amigable cuando estoy en bienestar. No se trata de que yo tenga una actitud forzada amigable. Si yo me doy cuenta de que no puedo tener esa actitud amigable o amable, quiere decir que estoy en malestar. Yo lo detecto de inmediato y yo digo, bueno, no tiene que ver con el que está allá, sino que tiene que ver conmigo, y ahí es donde yo digo, bueno, voy a separar. Uh-huh. Y puedo estar molesta, puedo estar incómoda interiormente, sin embargo, cambio la actitud cuando es un trato hacia otra persona, uh-huh, y no estoy fingiendo, sino simplemente estoy separando. Uh-huh. Lo mío es acá y ella está aquí. Uh-huh. Y es esa capacidad, facilidad de separar las emociones que se desarrollan. Siguiendo nuestras propias, ¿cómo se dice? Claves. Yo creo que una de ellas, y que te va a encantar, es esa, el respeto, el respetar al otro, respetarme yo y respetar a la otra persona con lo que esté sintiendo o con lo que yo perciba o interprete que la otra persona está sintiendo. El primero, respetarme yo y entender que somos seres interdependientes y que de alguna otra forma ella tiene todo su derecho de estar como está, claro, y que yo no voy a llegar a alterarle. De repente yo lo he dicho así, yo agradezco mucho a las personas que me hacen reír, pero estamos hablando del buen humor. Finalmente no es que te hagan feliz o te hagan desdichado, no. Tú decides si te causa gracia o no te causa gracia, y yo creo que cualquier discusión de pareja debería de terminar en estarse mirando fijamente el uno al otro para ver quién de los dos es el primero que cede. Pero si no llega a darse ese momento, lo ideal es que cada quien esté en su espacio, porque también eso puede ser muy invasivo. Y esos retos que a veces no nos llevan a una buena comunicación es de lo que te estamos advirtiendo en este programa.
y por ahí está apareciendo otra lámina, las emociones auténticas y rebusques. Bueno, es de lo que estuvimos hablando. Sí, yo considero que dado el tiempo que nos queda, conviene que en un próximo programa hablemos acerca de cuáles son las diferencias entre una emoción auténtica y un rebusque, claro, que eso es algo básico. Okay. Aquí están solamente enunciadas y hay, por ejemplo, dice alegría, placer, y como rebusque sería culpa, ansiedad, miedo, falsa alegría, supongo que es lo que dice detrás de mi cabeza. ¿La quieres ver acá? Sí, aunque en estos hoy me gustaría que pudiéramos abarcar el resto de los temas y que quede pendiente, porque hay puntos específicos que llevan a darse cuenta si eso que yo estoy sintiendo es una emoción auténtica o es un rebusque. Una emoción auténtica, como un avance de la próxima vez, tiene que ver con algo que está sucediendo aquí y ahora, mucha intensidad, corta duración. Un rebusque está relacionado con algo que sucedió en el pasado y tiene poca intensidad, larga duración. Así es. Y es un mecanismo de manipulación auténticamente, auténticamente es un mecanismo de manipulación. Eso ya lo platicamos la próxima vez. Es un tema muy apasionante el tema de rebusques, porque cuando estamos atendiendo en sesiones de coaching hay muchas formas de detectar cuando la persona está ya en ese rebusque y que no se ha dado cuenta que finalmente no lo está llevando a ganar. Aquí les recuerdo, una de las definiciones de coaching es ver en el máximo potencial a una persona para llevarla a ganar, ¿sí? Y el ganar no es pasar encima de los demás, es el famoso ganar, donde es ecológico, donde es un éxito, donde la persona se siente plena, viviendo su aquí, su ahora, logrando ese objetivo que se planteó, pasando del punto A al punto B de una forma que lo llene, que le dé pues todas las emociones. Iba a decir yo alegría, pero no, es todas las emociones. Que lo lleve a estar en bienestar, resolver aquello que pueda estar interfiriendo en eso, en la expresión de su máximo potencial. Yo no imagino por pensar en un atleta olímpico que solo haya sentido placer por estar entrenando. No, de seguro sintió angustia, dolor, pereza, tristeza. Claro. Sintió todas las emociones para llegar a esa medalla, para llegar a ese logro, y finalmente así es la vida humana. Vamos planteándonos objetivos y los vamos dividiendo de alguna otra forma en metas que nos van dando un resultado, y como lo decía Reina, el error, o lo dijiste de alguna otra forma, el error no es un fracaso, es un regalo. El malestar es un regalo porque me muestra que hay algo que es importante que yo resuelva. Claro, es un regalo porque te está mostrando el camino que por ahí no es. Entonces ya tomas nota, y caerse, para poderse levantar hay que caerse muchas veces, y no necesariamente cada una de las personas tiene una experiencia distinta. Y bueno, me gustaría mucho que cambiáramos de lámina, porque vienen las microexpresiones que hemos estado como mencionando. Claro, y que eso es todo un estudio. No conviene que yo como neófita me ponga a querer adivinar, pues levantó la ceja derecha y entonces quiere decir tal cosa, sino que esto es un estudio científico muy profundo, muy interesante. Incluso hay rasgos de familia o hábitos de personas que lo hacen de forma natural, y eso no significa nada. Ahora sí que esa frase de las cosas significan lo que tú dices que significan, tiene mucho que ver con tu capacidad de observar y tu capacidad de preguntar. Un coach en excelencia siempre va a preguntar, ¿sí? Claro. No va a suponer. Y es mejor preguntarle al coachee, preguntarle a la persona qué es lo que está sintiendo, claro, antes que suponerlo. Yo puedo tener mi suposición, pero en ningún momento voy a etiquetar a esa persona con lo que yo creo o lo que yo interpreto, claro, que esa persona está sintiendo o está queriendo transmitir. Y sobre todo con las expresiones, aquí estamos viendo a los niños. Los niños tienen una forma natural
Creo que, lo voy a decir así, que los medios de comunicación han alterado mucho. Yo de repente trabajo con niños, sigo trabajando con niños y a veces los veo muy sobreactuados. De repente se ha perdido en algunos esa naturalidad. Y más bien como que emulan, o ¿cómo se dice? ¿Sí? Emulan a caricaturas o a expresiones. Me acuerdo de los 80s de Mi Pobre Angelito, que era muy expresivo, pero era mega expresivo. Entonces a veces esas expresiones exageradas, claro, hay que también saberlas interpretar, de que es una manera de evadir y de llamar la atención. Sí. Claro, y ahora que tocas ese tema, en las películas es muy interesante, porque obviamente en las películas ponen las expresiones. Sí. Y yo digo, en la vida real no hacemos eso. No hacemos o sea, eso. No es que... Y en las telenovelas... No es que están en las películas, y entonces sí, las telenovelas... Está peor. En las películas. Y entonces... Ahora hágale un zoom a Reina. Sí, ¿qué sucedió? Y acerca la cámara. ¿Qué sucedió? Aunque no acerquen la cámara, de todas maneras es una expresión. Y yo digo, en la vida real no hacemos eso. No. O sea, un buen actor es el que tiene una gama impresionante, pero también tienen una gama impresionante de expresiones faciales, dependiendo del tema que están tratando. Pero en la vida real yo digo, a ver, si yo tuviera un espejito y estuviera en una situación semejante a la de él, ¿pondría yo las caras que pone él? Yo creo que no, porque es algo diferente. Aquí de una forma intencionada, la persona dice, bueno, el personaje está sintiendo tal, la expresión conviene que sea esta. Y en la vida real no es así, porque todo ocurre tan rápido. Muy rápido. Son muy rápidas las expresiones. Exacto, que no hay tiempo. Se me ocurre la del asco, donde entre tú y yo está una niñita haciendo una cara de asco, y eso es muy común en los niños. O sea, les das algo que pica y es una exageración. O sea, cuando algo no te gusta, simplemente ya. O sea, lo expresas porque hay una expresión, claro, que te lo manifiesta. Pero ya cuando... sí, bueno, que ahí nos lleva al tema, ya para ir cerrando al tema de lo que son las emociones. Le decía yo a Reina, hablemos de los emojis que están tan de moda en usarse en WhatsApp y en las redes sociales, que son esas caritas y nos cambian la imagen bueno, en este caso va a ser una cara sin expresión, pero tantas cosas que a veces se podrían decir con palabras y que ahora los emojis han estado sustituyendo. Es la modernidad. Es la modernidad, y queríamos hablar de eso porque muchas veces pues no se entiende qué es lo que está queriendo decir la otra persona. Sí, a menos que tengan un gran entrenamiento en el uso de emojis y se comuniquen así, en lugar de poner hola, buenos días, ¿cómo estás? Entonces ponen un solecito, no sé, me imagina, una manita que dice hola, y luego el solecito, buenos días, y ¿cómo estás? No sé cuál sería el emoji, porque yo francamente no soy experta en eso. Yo traje porque pues todo este tema de los emojis, hay personas que le huyen, como a los memes, sí, que no los leen o no los usan, o los emojis, pero de alguna otra forma ¿sabías que esto de la carita feliz surgió en la posguerra? En la Segunda Guerra Mundial había una depresión, estaba yo leyendo sobre eso, y hubo una persona que se le ocurrió, lamentablemente no se le ocurrió patentar su diseño, porque hubiera sido genial, se hubiera vuelto millonario, con respecto a mandar un mensaje positivo, y apareció la carita feliz, que es esta con una línea de alegría, porque nosotros interpretamos ese círculo amarillo con dos óvalos y una línea como que una carita feliz, la famosa carita feliz. Claro. Y de ahí han surgido cantidad de dibujos o íconos, los podríamos llamar así, que son los famosos emojis, y que ahora son multiutilizados en redes sociales. Claro. Y que bueno, desde mi perspectiva sería muy conveniente aprender a utilizarlos, porque de repente hay un exceso de uso de emojis. Sí, y bueno, yo me atrevo a comentar dos cosas. Una rápida. Que se ha perdido esta parte de expresar con palabras lo que estoy sintiendo, sino que inclusive en Facebook, en lugar de poner un comentario acerca de, no sé, un escrito, un post,
una persona pone un dibujito, pone una florecita o pone un perrito con Riéndose. los corazoncitos saliendo por todos lados. Y yo pienso que la comunicación, en este caso con palabras, es muy importante, que no solamente las imágenes son las que pueden llevar a la otra persona que sepa lo que yo estoy pensando y sintiendo, sino que me conviene decirlo también. Expresarlo, exactamente. Y con respecto a lo que tú estabas diciendo, de dónde surgió la carita feliz, en la película de Forrest Gump hay una escena muy simpática donde él va corriendo y lo persigue un señor que vende camisetas y le da una camiseta para que se seque la cara, y cuando le da la camiseta se la regresa, tiene una carita feliz, y se supone que de ahí empezaron a comercializarlo y ya lo hicieron marca. Están recordando ese momento donde un hombre estaba preocupado por mandar ese mensaje, y ahí en Forrest Gump hacen esa como parodia de cómo él se limpia la cara con la camiseta y aparece la carita feliz, pero sí fue algo que se le ocurrió a alguien y que ahora ya es como muy común. Pero qué genial, qué idea tan genial. Claro. ¿Te puedes imaginar, de hecho, la famosa Cruz Roja en una bandera blanca? Era necesario ir a recoger a las personas heridas y era una forma universal de mandar un mensaje. O el icono del baño, ¿no? Qué necesarios son los iconos, ¿no? Las señalizaciones para saber si es de hombre o de mujer. Claro, por supuesto. Sí. Pero bueno, estamos hablando de los emojis y de las emociones y cómo todo esto ha ido proliferando. Yo celebro mucho la modernidad. Yo me considero también fan de usar. Nada más estoy haciendo como que la idea de recomendación de que conviene lo que está diciendo Reina también, que ocupes tus palabras para decir el mensaje, porque si no el otro se queda un poquito como incompleto, de que bueno, ¿y qué quiso decir con el arcoíris y la florecita? O estoy hablando de algo muy formal y de pronto salgo con una carita por ahí. Ajá. No sé, yo creo que hay situaciones en las que sí es muy simpático y otras en las que no conviene. Imagínate que le dicen, ¿cree usted despedido? Y una carita feliz, ¿no? Sí, pues de hecho de repente se utiliza. Yo incluso quiero hacer remembranza de aquella moda que no me gustó a mí en lo absoluto, donde los mensajes, cuando empezaban los WhatsApps y los mensajes, las personas abreviaban las palabras exageradas, donde qué era un qué y el por era un por, y entonces ya era un simbolismo y unas faltas de ortografía que le estaba haciendo daño a los idiomas. Ya sucede menos, de hecho ya como que se está poniendo de moda la buena ortografía, y me da gusto porque de alguna otra forma la ortografía es genial. O sea, los idiomas son geniales y modificarlos a nuestro antojo, bueno, pues cada quien decide, claro, porque también estamos en esa libertad, pero aprender a redactar y a escribir palabras nuevas, eso a mí me encanta. Soy fan de las biografías de vidas y de las palabras nuevas. Me encanta cuando escucho una palabra nueva, la busco y busco su uso, se me hace muy interesante. No sé cuántas palabras se ocupen al día, pero son muy pocas, son alrededor de 300 palabras, no ocupamos más. Entonces, sí vale el esfuerzo irnos. Los emojis vienen como sustituyendo muchísimas palabras, y a veces hay personas que se toman ya nada más todo con dibujitos, con iconos. Claro. Y bueno. Y bueno, ya se nos está agotando el tiempo. Y bueno, el tiempo ha terminado, y después de toda esta conversación tan interesante, ahora te pedimos a ti que empieces a observarte y que te des cuenta de qué cosa es lo que sientes. Uh-huh. Hay un ejercicio de ecología emocional que se llama diario de emociones, uh-huh, donde yo voy a anotar en una hoja qué es lo que voy sintiendo durante el día, para que yo me dé cuenta justo de lo que tú dijiste hace un rato. Es una bitácora de emociones, es un diario de emociones, para que yo pueda reconocer cuáles son las emociones que aparecen con mayor frecuencia en mi día. Eso es algo fundamental, así es que yo te invitamos a que tú lo hagas, y la próxima semana que hablaremos de la diferencia entre una emoción auténtica y un rebusque, que quizás tú participes con nosotros o nos mandes por correo o por Facebook en Messenger, que nos mandes ¿cuál fue tu diario de emociones de un día? Por ejemplo, sería un ejercicio muy interesante. Muy interesante. ¿Tú qué opinas? Sí, me parece muy bien. Y bueno, con esta tarea que te dejamos, me encantará estar contigo la próxima semana, y pues nos despedimos. Gracias.
¡Listo!